Precisamente López Miras asegura que el recorte del trasvase afectaría a más de 20.000 hectáreas y solo el primer año supondría la pérdida de más de 25.000 puestos de trabajo. En una entrevista, el presidente regional decía que no solo impactaría en la agricultura, sino en toda la sociedad del Levante, ya que abastece a los hogares de 2,5 millones de españoles que, de esta forma, tendrían menos agua y sería más cara. Sobre esta problemática hablamos a estas horas con el presidente de COAG, con José Miguel Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el grado de preocupación? Bueno, el grado de preocupación es alto, evidentemente, ante la situación que se nos ha creado, ¿no? Esto era lo peor que podía pasar, que se consumara esta planificación donde se pretende, y así se ha aprobado, este recorte de los recursos trasvasados de la cuenca del Tajo a la cuenca del Segura. Sin ninguna duda pensamos que es un error de planificación, es un error en la gestión, porque lo que entendemos nosotros que ha faltado es un sincero análisis de la situación, no desde los últimos meses, sino desde los últimos años, un análisis y una reflexión entre territorios pues sincera y buscando soluciones y no enfrentamientos. Yo pienso que la gran asignatura pendiente del sector agrario quizás haya sido permitir que esto se politice. Esto quizás se debería de haber solucionado dentro del propio sector hace ya muchísimos años, ¿no? Porque al final se ha conseguido que esto sea una herramienta política y un enfrentamiento entre territorios. El agua que se trasvasa al Segura, a la región de Murcia, a la cuenca del Segura, en este caso a nuestra región, no nos la quedamos, la devolvemos en forma de alimentos sanos y saludables a España entera y parte de Europa, ¿no? Yo creo que hay un error de concepto, tenemos un problema de concepto, y es que se ataca a la producción de alimentos mientras que se debería de defender que se produzcan alimentos. Hoy en día, lo hemos dicho muchísimas veces, el sector agrario no es un problema ambiental, es la solución a muchos problemas ambientales, y tenemos tecnología suficiente, tenemos la formación suficiente y tenemos los medios para ser una solución a los problemas ambientales, a la vez que producimos alimentos sanos y saludables para toda nuestra sociedad, ¿no? Por lo tanto, pensamos que es un absoluto error tomar estas decisiones donde vamos en contra de un sector que es el garante de la seguridad alimentaria de la sociedad, en contra de un sector que lo único que hace es producir alimentos, y lo único que sabemos hacer es trabajar y producir esos alimentos para la sociedad. Por lo tanto, pensamos que es un absoluto error, pensamos que una región como el Levante español debería de ser el orgullo nacional de España, y sin embargo, pues asistimos atónitos a este escenario donde lo que se ha hecho es intentar cortar el suministro de una de las procedencias de agua que tiene a día de hoy la cuenca del Segura. Lo que está claro es que es un problema enquistado de muchísimos años. Escuchamos antes a García Paje, dice que se va a personar ante los tribunales por evitar los vientos, ¿no?, que puedan venir. ¿A qué quiere que se refiere con esa frase? Bueno, evidentemente la fase de planificación ya está aprobada y ahora mismo lo único que queda es la vía judicial, ¿no? Es obvio que tanto los gobiernos autonómicos correspondientes como el propio sector va a acudir a la única vía que nos queda, ¿no?, que es la judicial. Entiendo que bueno, pues que a lo que se refiere el presidente castellano-manchego es a la posibilidad de que en su día los tribunales pudieran dar la razón al Levante español. Pensamos que puede ser que eso así sea, pero lo que también demandamos es que no podemos resignarnos, ¿no?, a perder el trasvase Tajo Segura, y que deberíamos de seguir insistiendo a nuestros gobernantes, ¿no?, a quien es el titular del recurso a nivel nacional, que es el gobierno español, a que se den soluciones, porque si se nos ponen problemas específicos como la subida de los caudales ecológicos en el río Tajo, pues hombre, se ha dicho por activa y por pasiva, ¿no?
nosotros entendemos que lo que está ocurriendo allí es que hay muchos municipios, varios municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid, de más de 100.000 habitantes, que están obligados por las directivas europeas a depurar sus aguas residuales y no lo están haciendo. Y por esto el Reino de España está pagando todos los años unas multas sustanciosas y sustanciales. Por lo tanto, no entendemos cómo la primera medida que se debería de haber acometido es las infraestructuras necesarias para depurar esas aguas. Porque si al río Tajo, a través de su afluente el Jarama, no llegara aguas absolutamente contaminadas, pues no necesitaríamos agua limpia para diluir ese agua sucia, ¿no? Yo creo que era la primera medida que se debería de haber tomado, incluso, bueno, por supuesto, antes de llevar a cabo el recorte del trasvase al Segura para que tuviésemos un mayor flujo en el río Tajo, ¿no? Yo creo que el sentido común nos aboca a cosas muy obvias, ¿no? Y que lo que se ha hecho aquí, pues evidentemente, como poco, no responde a un análisis serio y profundo de la situación que tenemos. Me decía que ustedes van a recurrir a los tribunales, también el Gobierno regional. ¿Esto podría revertir de alguna manera la situación o lo tienen todo por perdido? Bueno, los recursos en el ámbito judicial son imprevisibles, aunque bueno, pues la ley es muy concreta, como no puede ser de otra manera, pero no deja de encerrar un cierto grado de una situación que no sabemos qué va a pasar y en cualquier caso esto se dilatará en el tiempo, porque todos sabemos hasta qué punto se puede dilatar un proceso judicial en el tiempo y que, mientras tanto, el sector agrario no puede parar. O sea, lo digo siempre que puedo, a la sociedad se le olvida que comemos 3 veces todos los días, y que el sector primario es el único que puede conseguir que la sociedad coma 3 veces todos los días. Y, evidentemente, si se nos quita el agua al Levante español, a la región de Murcia, pues vamos a tener una dificultad enorme, ¿no? Porque el trasvase Tajo-Segura es una de las procedencias claves en el mix de aguas que tiene esta cuenca, ¿no? Para poder llevar a cabo toda su agricultura de regadío. Insisto en que a día de hoy cada gota de agua que llega a la cuenca del Segura se aprovecha de una forma, creo que la mayor eficiencia a nivel mundial, me atrevería a decir, con una tecnología de última generación. Entonces, no entendemos muy bien por qué, con criterios que no tienen una base suficientemente sólida, se ha querido hacer este daño al Levante y ponernos en esta situación tan difícil, ¿no? Que evidentemente el sector agroalimentario es un tractor en la economía, ¿no? Tira de muchos otros sectores en la economía, ¿no? Por lo tanto, ya no solo son la pérdida de empleos directos que podemos tener en el sector, sino todo ese daño de la economía periférica que hay alrededor del sector agrario, que es muy importante, ¿no? Yo me atrevería a decir que no somos capaces de calcular el daño que puede ocasionar si ese tractor económico, que es la agricultura murciana, se para. Decía López Miras en una entrevista, y he dado los datos, hablaba de pérdidas de 25.000 puestos de trabajo al año. ¿En qué términos, en qué cifras también trabajan ustedes? No, como le digo, ahora mismo nosotros podemos valorar pérdidas de puestos de empleo directos en el sector primario, en la agricultura e incluso en el agroalimentario, ¿no? Pero es que tenemos que tener en cuenta que la flota de transporte murciana es una de las más importantes de Europa, ¿no? Pero es que tiene una dependencia importantísima del sector primario, del sector agrario, ¿no? Si paráramos ahora mismo la agricultura, pues ¿qué efecto trasladaríamos, por ejemplo, a este sector que digo? Una especie de efecto dominó, ¿no? Exacto, es decir, que tenemos una serie de sectores interrelacionados, pero el tractor sigue siendo el sector primario, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, que no somos ni capaces de calcular el daño,
porque podía ser exponencial, o sea, no sabemos hasta dónde puede llegar. Me atrevería a decir que puede ser mucho mayor el daño económico del que se está hablando. No sé si usted lo vive de cerca, imagino que sí. Muchos agricultores están pensando en abandonar sus cultivos porque no les sale rentable. Sí, bueno, el sector está en un contexto bastante difícil, no solamente por el recurso agua, sino por una situación que venimos arrastrando desde hace años. La subida de los costes de producción ha sido y es uno de nuestras mayores amenazas para poder seguir adelante. Tenemos una incapacidad de poder repercutir nuestros aumentos de costes a nuestras producciones. Por lo tanto, el sector está soportando una presión enorme en cuanto a la disminución de renta. Esto nos está abocando a que el relevo generacional prácticamente no está existiendo. La gente joven, nuestros hijos no quieren seguir, los de fuera no quieren venir. Estamos presionando a un sector que nos da de comer, como decía antes, todos los días, hasta tal punto que los profesionales se plantean abandonar, ¿no? Entonces, el que está cerca de la jubilación está esperando y el que tal... Entonces, bueno, y empujando hacia un cambio de modelo sin ninguna duda, ¿no? Esta situación está estresando el sector, a los profesionales del sector, y está empujando a la desaparición a las miles de explotaciones familiares tradicionales de toda la vida que han existido durante décadas y décadas, que han vertebrado el territorio, que han mantenido todo un tejido socioeconómico, porque, insisto, es un sector que tira de otros sectores económicos, y que esta situación les está empujando a abandonar. Y cuando esto suceda, pues habremos asistido a un cambio de modelo donde grandes oligopolios estarán instalados en el sector primario y donde tenemos una dependencia absoluta en ese nuevo escenario, sin ninguna duda. Este hachazo al trasvase tiene como alternativa el agua desalada, porque a esto se le une también el coste del agua desalada, ¿no? Que es otro tema. Rotundamente no. O sea, el agua desalada es muy importante. Murcia, la cuenca del Segura, la región de Murcia, no puede renunciar a ninguno de los recursos de los que tenga posibilidad de disponer. El agua desalada es importante, pero es importante contemplándola como una de las procedencias para conseguir el mix de aguas que tiene la región de Murcia a día de hoy. O sea, nosotros tenemos agua de la cuenca, tenemos agua desalada, tenemos agua depurada, tenemos agua de los acuíferos, y al final conseguimos un mix de aguas en cantidad y en calidad óptima para el riego. El agua desalada a día de hoy tiene unos costes inasumibles. Ahora estamos pendientes de si se nos va a subvencionar o no. A día de hoy, el precio de hoy, 2 de febrero, es inasumible para el sector. Además, la calidad del agua desalada a día de hoy, la tecnología de la que disponemos, no consigue que sea un agua que por sí sola sea óptima para el riego, con riesgo de fitotoxicidad en determinados cultivos leñosos, etcétera. O sea, no sería viable regar solo con esto. Y luego tenemos el tema de las infraestructuras, que tampoco tenemos las infraestructuras necesarias para que a día de hoy ese agua llegue a todos los puntos donde va a faltar el agua del trasvase. Por lo tanto, es importante, bienvenidas sean las inversiones que se hagan en ese sentido, pero evidentemente no puede ser en ningún caso el sustitutivo del agua del trasvase. José Miguel Marín, presidente de COAG, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Mucho ánimo. Gracias, muchas gracias.